En 1961, cuando la televisión británica todavía se movía entre el drama teatralizado y el suspense convencional, apareció una serie que rompió todas las reglas sin levantar la voz. Los Vengadores no entró en escena con estridencias ni con efectos espectaculares, sino con algo mucho más peligroso para su tiempo: ironía, elegancia y una imaginación desbordante. No era solo una serie de espionaje. Era una reinvención sofisticada del género, una obra que entendió que el estilo podía ser tan narrativo como la acción. El nacimiento de los Vengadores fue mucho más modesto de lo que su legado sugiere. En sus primeros episodios, la serie estaba concebida como un drama criminal bastante sobrio, protagonizado por el Dr. David Kill. No había excentricidad, ni humor refinado, ni villanos extravagantes. Sin embargo, una serie de circunstancias inesperadas obligó a redefinir el rumbo del proyecto. El actor protagonista enfermó gravemente y la producción tuvo que reaccionar con rapidez. Fue entonces cuando un personaje secundario comenzó a ganar protagonismo de forma casi accidental: John Stee. Patrick Macnee, quien interpretaba a Stee, aportó algo que nadie había previsto del todo. Su presencia no era agresiva ni heroica en el sentido clásico, sino segura, irónica y profundamente británica. Stee no intimidaba por la fuerza, sino por la inteligencia y la compostura. Su paraguas, su bombín y su traje impecable no eran simples accesorios, eran una declaración de principios. En un mundo de amenazas invisibles, el verdadero poder residía en el control absoluto de uno mismo. Uno de los aspectos más sorprendentes de Los Vengadores es cómo transformó la figura del espía televisivo. Mientras otros personajes del género se movían en la sombra, atormentados o violentos, Stee parecía disfrutar del juego. No subestimaba el peligro, pero tampoco se dejaba dominar por él. Esta actitud redefinió el tono de la serie y la separó claramente de cualquier intento de realismo crudo. Los Vengadores no pretendía imitar el mundo real, pretendía reinterpretarlo con inteligencia. La evolución de la serie fue radical cuando apareció Katy Gale, interpretada por Honor Blackman. Su llegada marcó un antes y un después. Katy no era una acompañante ni un interés romántico convencional. Era una mujer independiente, culta, experta en artes marciales y con una autoridad intelectual incuestionable. En la televisión de principios de los años 60, esta representación resultaba casi revolucionaria. No se explicaba ni se justificaba, simplemente existía. Pocos espectadores actuales son plenamente conscientes del impacto cultural que tuvo Katy Gale. En una época donde los roles femeninos estaban profundamente limitados, ella aparecía como igual, y a menudo superior, a su compañero masculino. No pedía permiso, no necesitaba ser rescatada y no renunciaba a su identidad. Este planteamiento no solo fue innovador, sino que influyó directamente en la construcción posterior de personajes femeninos fuertes en la televisión europea. La serie también fue pionera en su tono. Los Vengadores entendió antes que muchas producciones que el humor podía convivir con el suspense sin restarle intensidad. Al contrario, la ironía se convertía en una herramienta narrativa. Los villanos no eran simples criminales, eran científicos excéntricos, organizaciones absurdamente sofisticadas o amenazas tan exageradas que rozaban lo surrealista. Esa exageración consciente permitía a la serie hablar del miedo contemporáneo desde la distancia. Otro dato poco conocido es que gran parte del encanto visual de Los Vengadores surgió por pura necesidad. Los presupuestos eran limitados, lo que obligó a los guionistas y directores a recurrir a soluciones creativas. Decorados reutilizados, espacios minimalistas y una puesta en escena casi teatral acabaron dando a la serie una identidad estética inconfundible. Lejos de parecer pobre, ese estilo resultó elegante y atemporal. La narrativa de Los Vengadores se alejaba deliberadamente de la lógica tradicional. Muchos episodios no seguían una estructura clásica de planteamiento, nudo y desenlace. Se permitían giros inesperados, silencios incómodos y resoluciones abiertas. El espectador no era tratado como un receptor pasivo, sino como alguien capaz de captar matices. Esta confianza en la inteligencia del público fue una de las grandes apuestas de la serie.
Desde el punto de vista temático, Los Vengadores funcionaba como un espejo deformado de su tiempo. En plena Guerra Fría, con el miedo a la infiltración, al espionaje y a la tecnología descontrolada, la serie transformaba esas inquietudes en relatos casi alegóricos. El peligro rara vez era frontal, solía esconderse bajo una apariencia respetable. Científicos, aristócratas, instituciones aparentemente benignas. El mensaje era sutil, pero claro, la amenaza no siempre viene de fuera. La música y el ritmo también desempeñaron un papel fundamental. Los Vengadores no tenía prisa. Se permitía construir atmósferas, dejar que los diálogos respiraran y que la tensión surgiera de lo inesperado. En una televisión acostumbrada a la acción constante, este tempo pausado resultaba sofisticado y, paradójicamente, más inquietante. Otro aspecto sorprendente es cómo la serie jugaba con la identidad británica. El refinamiento de Steve, el humor seco, la flema ante el peligro, todo formaba parte de una imagen cultural muy concreta, pero presentada con autoconciencia. Los Vengadores no se tomaba demasiado en serio a sí misma, y precisamente por eso resultaba tan eficaz. Convertía la tradición en arma narrativa. Con el paso del tiempo, la serie fue ganando complejidad y confianza. Cada nuevo episodio parecía más consciente de su propia singularidad. Los guionistas entendieron que no estaban creando una serie más de espías, sino un universo con reglas propias. Un lugar donde lo absurdo, lo elegante y lo inquietante podían convivir sin contradicción. Para el espectador actual, especialmente para quien vivió aquella época o la recuerda de forma indirecta, Los Vengadores despierta algo más que nostalgia. Despierta admiración por una forma de hacer televisión que no subestimaba a su público, que se atrevía a ser distinta sin explicarse, y que confiaba en el poder del estilo como lenguaje narrativo. En esta primera parte del recorrido por Los Vengadores, queda claro que su importancia no reside solo en sus tramas o personajes, sino en su actitud. Fue una serie que entendió que la inteligencia, el humor y la elegancia podían ser tan revolucionarios como la acción. Y en un mundo cada vez más ruidoso, esa lección sigue siendo sorprendentemente actual. A medida que Los Vengadores fue afianzando su identidad, la serie comenzó a explorar territorios narrativos cada vez más audaces, alejándose sin complejos del realismo para abrazar una fantasía sofisticada, casi lúdica. Este giro no fue accidental. Los creadores comprendieron que la verdadera fortaleza del programa no estaba en competir con otras ficciones de espionaje, sino en construir un universo propio donde la lógica convencional podía suspenderse sin perder coherencia interna. Esa libertad creativa es uno de los motivos por los que la serie envejece con tanta elegancia. Uno de los cambios más decisivos llegó con la introducción de Emma Peel, interpretada por Diana Rigg. Su llegada no solo renovó la química con Jon St., sino que redefinió por completo el equilibrio de la serie. Emma no era una simple sustituta, era una evolución. Científica brillante, atlética, ingeniosa y con una ironía tan afilada como la de Steve, Emma Peel encarnaba un nuevo modelo de personaje femenino que desafiaba abiertamente las convenciones televisivas. No necesitaba demostrar su valía, la ejercía con naturalidad. El vestuario de Emma Peel se convirtió en un fenómeno cultural. Sus trajes, modernos y funcionales, rompían con la estética tradicional femenina de la época. No estaban diseñados para agradar, sino para acompañar la acción. Hoy, ese detalle resulta especialmente revelador, porque anticipa debates contemporáneos sobre representación y autonomía. En Los Vengadores, la elegancia no era un adorno, sino una extensión del carácter. La relación entre Steve y Peel se construyó sobre una igualdad rara vez vista entonces. No había jerarquía clara, ni paternalismo, ni tensión romántica explícita que subordinara a uno sobre otro. Lo que existía era complicidad intelectual. Se entendían sin necesidad de explicarse. Esta dinámica, sutil y refinada, elevó el tono de la serie y la convirtió en algo más cercano a un duelo de ingenios que a una asociación funcional. Otro aspecto fascinante es cómo Los Vengadores utilizó la ciencia ficción de manera alegórica.
Robots, dispositivos de control mental, máquinas imposibles y experimentos delirantes aparecían con frecuencia, pero no como promesas de futuro, sino como advertencias. La tecnología no era presentada como salvación, sino como reflejo de las obsesiones humanas. En plena era del progreso acelerado, la serie se atrevía a sugerir que no todo avance implicaba mejora moral. Muchos episodios jugaban deliberadamente con lo absurdo, rozando el surrealismo. Sin embargo, ese absurdo estaba cuidadosamente medido. No buscaba desconcertar, sino provocar una sonrisa inquieta. El espectador entendía que estaba ante una exageración consciente, una caricatura elegante de los miedos modernos. Esta ironía sofisticada es una de las señas de identidad más duraderas de la serie. Desde el punto de vista de la puesta en escena, Los Vengadores adoptó una estética cada vez más depurada. Los espacios se volvieron más simbólicos que realistas. Habitaciones casi vacías, decorados geométricos, objetos colocados con precisión casi teatral. Esta estilización no era fruto del capricho, sino una forma de centrar la atención en los personajes y las ideas. El entorno dejaba de ser fondo para convertirse en parte del discurso. La escritura de los diálogos alcanzó en esta etapa un nivel especialmente brillante. Cada frase parecía contener una doble intención. El humor no se explicaba, se insinuaba. Esta sutileza exigía un espectador atento, dispuesto a escuchar más allá de la acción. Para un público adulto, acostumbrado a matices y segundas lecturas, esta forma de narrar resultaba especialmente gratificante. Un dato poco conocido es que muchos guionistas de Los Vengadores provenían del teatro y la radio, medios donde la palabra y el ritmo eran fundamentales. Esa formación se percibe claramente en la estructura de los episodios. Las escenas se construyen como pequeñas piezas dramáticas, con entradas y salidas precisas, silencios significativos y una musicalidad interna que va más allá de la banda sonora. La serie también se permitió jugar con la autorreferencia. En algunos episodios, parecía consciente de su propia artificialidad, coqueteando con la idea de que todo era un gran juego. Sin romper la cuarta pared, Los Vengadores invitaba al espectador a disfrutar de la ficción como ficción. Esta actitud, lejos de restar impacto, reforzaba la complicidad con la audiencia. La recepción internacional de la serie fue otro fenómeno sorprendente. Aunque profundamente británica en su humor y estética, Los Vengadores conectó con públicos de distintos países. Su lenguaje visual, su ironía elegante y su ritmo pausado trascendieron barreras culturales. Para muchos espectadores, fue una ventana a una forma distinta de entender el suspense televisivo, menos agresiva y más cerebral. Es importante destacar cómo la serie abordó el concepto de poder. A diferencia de otras producciones, el poder rara vez se ejercía de forma directa. Se manifestaba a través de la manipulación, el control social o la influencia psicológica. Los verdaderos villanos no eran los que gritaban más alto, sino los que operaban desde la sombra con una sonrisa cortés. Esta visión, profundamente sofisticada, sigue siendo inquietantemente actual. El tono general de Los Vengadores en esta etapa es de una confianza absoluta en su identidad. Ya no necesita justificarse ni adaptarse. La serie sabe lo que es y lo que quiere ser. Esa seguridad se transmite al espectador, que se deja llevar por un mundo donde las reglas son distintas, pero coherentes. Para quienes revisitan hoy estos episodios, resulta evidente que Los Vengadores no buscaba el impacto inmediato, sino la resonancia duradera. No pretendía ser olvidada tras el visionado, sino permanecer en la memoria como una experiencia estilística y emocional. Esa ambición, poco común en la televisión de su tiempo, explica su vigencia. En esta segunda parte del recorrido por Los Vengadores, la serie se consolida como una obra de madurez creativa, donde cada elemento, personajes, diálogos, estética y tono, trabaja en armonía. Ya no estamos ante una curiosidad televisiva, sino ante un universo plenamente formado, consciente de su singularidad y orgulloso de ella. Y es precisamente esa coherencia elegante, construida con inteligencia y audacia, la que sigue fascinando a quienes se acercan hoy a esta joya del audiovisual clásico. En la etapa final de Los Vengadores,
La serie alcanza una madurez tan segura de sí misma que ya no necesita sorprender, le basta con afinar. Todo lo que había ido construyendo, el humor elegante, la estilización extrema, la ambigüedad moral, se condensa en episodios que funcionan casi como piezas de cámara, donde cada gesto, cada pausa y cada elección estética tienen un peso específico. La serie ya no compite con nadie. Juega en su propio terreno. Uno de los aspectos más notables de esta fase es cómo Los Vengadores redefine la noción de desenlace. A diferencia de otras producciones del género, aquí no siempre hay una victoria clara ni una restauración tranquilizadora del orden. Muchos episodios concluyen con una sensación inquietante, como si el peligro hubiera sido contenido, pero no eliminado. Esta ambigüedad final no es un fallo narrativo, sino una declaración de principios. El mal no siempre desaparece, a veces simplemente aprende a ocultarse mejor. La relación entre Jon Steed y Emma Peel alcanza aquí su forma más depurada. Ya no hay necesidad de establecer dinámicas ni roles. Se mueven como dos intérpretes perfectamente sincronizados, anticipando las acciones del otro sin necesidad de palabras. Esta compenetración convierte muchas escenas en auténticos duelos de inteligencia compartida. Para el espectador adulto, esta relación resulta especialmente atractiva porque se basa en el respeto mutuo y la igualdad absoluta, no en la dependencia emocional. Patrick Macne refina aún más su interpretación de Steed. Su ironía se vuelve más sutil, casi imperceptible. Cada sonrisa, cada inclinación del paraguas, cada silencio calculado comunica más que un discurso entero. Steed no necesita imponerse, su mera presencia altera el equilibrio de cualquier habitación. Es un personaje construido desde la contención, una lección magistral de cómo el carisma puede expresarse sin exceso. Diana Rigg, por su parte, consolida a Emma Peel como uno de los grandes iconos femeninos de la televisión del siglo XX. Su fuerza no reside solo en la acción física o en la inteligencia, sino en su autonomía emocional. Emma no existe en función de Steed, ni de la misión, ni del peligro. Existe por sí misma. Esa independencia, presentada con naturalidad y sin subrayados, sigue siendo sorprendente incluso hoy. En esta etapa, la serie se permite experimentar aún más con la forma. Hay episodios que rozan lo abstracto, donde la lógica narrativa se pliega al simbolismo. Identidades intercambiadas, realidades manipuladas, amenazas que parecen surgir de la propia mente. Los Vengadores se atreve a sugerir que el verdadero campo de batalla ya no es físico, sino psicológico. Esta anticipación de preocupaciones modernas demuestra hasta qué punto la serie estaba adelantada a su tiempo. La puesta en escena alcanza un nivel casi minimalista. Los decorados se simplifican hasta lo esencial, los objetos adquieren valor simbólico y el espacio se convierte en una extensión del estado mental de los personajes. No hay nada superfluo. Cada elemento parece colocado con intención. Esta economía visual, lejos de empobrecer la experiencia, la intensifica. Obliga al espectador a mirar con atención. La música, utilizada con extrema precisión, refuerza esta sensación de distanciamiento elegante. No guía emocionalmente de forma obvia, sino que acompaña con discreción. En muchos momentos, el silencio resulta más elocuente que cualquier melodía. Los Vengadores entiende que la sofisticación también consiste en saber cuándo no intervenir. Otro rasgo distintivo del tramo final es el uso consciente del humor como herramienta crítica. Las situaciones más absurdas esconden comentarios muy serios sobre el poder, la obediencia y la manipulación social. La serie no ridiculiza el peligro, ridiculiza la arrogancia de quienes creen controlarlo todo. Esta ironía fina, casi británica en su esencia más pura, convierte cada episodio en algo más que entretenimiento, en una observación lúcida del comportamiento humano. El contexto histórico añade una capa adicional de significado. A finales de los años 60, el mundo atravesaba cambios profundos, cuestionamiento de la autoridad, desconfianza hacia las instituciones, transformación de los roles sociales. Los Vengadores no abordó estos temas de forma directa, pero los filtró a través de su universo estilizado. Por eso, muchos episodios parecen hablar tanto de su tiempo como del nuestro.
La serie también deja clara una idea fundamental: la inteligencia es la forma más elegante de resistencia. Frente a amenazas sofisticadas, la respuesta no es la fuerza bruta, sino la observación, la paciencia y el ingenio. Este mensaje, constante pero nunca explícito, conecta profundamente con una audiencia que valora la astucia por encima del espectáculo. Al acercarse a su final, Los Vengadores no intenta cerrar su mundo con una conclusión definitiva. No hay despedidas solemnes ni finales grandilocuentes. Simplemente continúa siendo fiel a sí misma hasta el último momento. Esa coherencia es una de sus mayores virtudes. Prefiere mantenerse fiel a su tono que buscar una clausura artificial. Con el paso de los años, el legado de Los Vengadores se ha vuelto cada vez más evidente. Su influencia se percibe en numerosas series posteriores que entendieron que el estilo, el humor y la inteligencia podían convivir con el suspense. Pero pocas lograron reproducir su equilibrio exacto. Porque Los Vengadores no seguía una fórmula, creaba una atmósfera. Para el espectador que la revisita hoy, la serie ofrece algo cada vez más escaso: tiempo para mirar, escuchar y pensar. No exige atención a base de ruido, sino que la gana con elegancia. Cada episodio es una invitación a disfrutar del detalle, del matiz y de la ironía bien medida. Al concluir este recorrido por Los Vengadores, queda la sensación de haber asistido a una obra que entendió la televisión como un espacio creativo adulto, capaz de jugar con las ideas sin perder ligereza. Una serie que demostró que la sofisticación no está reñida con el entretenimiento y que la verdadera modernidad no siempre grita, a veces sonríe, ajusta su bombín y avanza con paso firme. Los Vengadores permanece así como una joya singular del audiovisual clásico. No solo por lo que contó, sino por cómo lo contó. Y en esa forma, tan cuidada como audaz, sigue encontrando su lugar en la memoria de quienes valoran la inteligencia, el estilo y la elegancia como auténticas formas de acción.